Les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a trabajar esta tarjeta que cambia de color y este florero hecho con materiales reciclables en una parte, con foamy en otra y con chelines en esta parte. Y pues vamos a necesitar también un dulce de chocolate para poderlo hacer. Vamos a seguir una serie de pasos para poder realizar esta tarjeta que cambia de color. La tarjeta dice: mamá, tú llenas mi vida de color. La única que llena nuestra vida de color es mamá. Es la que va a estar siempre con nosotros. Así que respetémosla, valorémosla y ayudémosle en absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para poder que ella sea feliz siempre. Mamá, tú llenas mi vida de color. La tarjeta entonces va de esa manera apenas empecemos a hablar de esta forma. El diseño, la tarjeta nos cambia de color y nos va dando el mensaje que queremos. Mamá, tú llenas mi vida de color. Cuando mamá no está, nuestra vida está así, sin color. Pero la sonrisa, la mirada, el te amo, la caricia que nos da ella, inmediatamente cambia un día gris por un día lleno de color, lleno de su amor. Así que vamos a realizar esa tarjeta que cambia de color y este florero paso a paso. La tarjeta en el florero les doy la indicación de cómo lo vamos a hacer. Así que vamos a realizar este diseño. Vamos a seguir entonces esos pasos. Bueno, como ya vieron lo que vamos a realizar y es esa tarjeta para el Día de la Madre, entonces vamos a seguir una serie de pasos para poderla tener. Lo primero que vamos a necesitar son 2 octavos de cartulina. Estos 2 octavos de cartulina ya los corté para poder sacar estos 2 trozos. Utilicé 2 cartulinas de diferente color, esta verde y la naranja. Lo primero que debemos hacer es este marco y este cuadro. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La regla. La regla la vamos a utilizar y vamos a sacar un cuadrado de 18 centímetros y medio, perdón, un rectángulo, por 23 centímetros para poder entonces tener esa primera parte. Luego vamos a necesitar, para poder hacer el otro rectángulo, debe quedar de la misma medida, o sea que debe quedar de 18 por 23 centímetros. ¿Sí? Nos debe quedar de esa misma medida. ¿Para qué? Para que cuando lo pongamos acá, entonces nos quede idéntica la forma del uno del otro. ¿Sí? Nos quede de esa manera. Eso es lo primero que vamos a necesitar. Después de esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a utilizar unas hojas de acetato. Las hojas de acetato son esas hojas. También ya la corté para minimizar el tiempo. ¿Qué vamos a obtener entonces? A la del marco, a la hoja del marco, le vamos a poner esta hoja de acetato por acá, en esa parte. Entonces vamos a utilizar el pegante y vamos a bordear eso. ¿Por qué lo hacemos de primeras? Porque se demora en secar un buen rato. Entonces, utilizamos esa parte y aplicamos entonces pegamento por todo lado para poder realizar esta parte del proceso. Cuando lo tengamos de esa manera, entonces, al aplicarle todo el pegamento, necesitamos entonces colocarle en esta parte. Debemos tener cuidado de lo que estamos trabajando abajo, que no se nos vaya a pasar el pegamento para que no vayamos a tener inconvenientes luego cuando de pronto se nos queden manchas en lo que estamos haciendo. Debe quedar con una completa limpieza para poderlo hacer. Tomamos el acetato y lo pegamos entonces en esta parte. De esa manera entonces tomamos esa primera impresión del diseño para que nos quede así. Dejamos que seque un buen ratito para que entonces nos vaya quedando de esta manera. Vamos entonces con la siguiente parte, que es utilizar el otro trozo de acetato más las figuras que les voy a mostrar. Bueno, entonces con esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos entonces la hoja de acetato, la cortamos al tamaño de la figura que vamos a necesitar. Aquí tengo esas otras para poder escoger entre alguna de las figuras. Tomé una
Fue esa que dice, mamá, tú llenas mi vida de color. Como la tarjeta cambia de color, entonces, pues esa es como la idea, ¿no? Que podamos realizar el diseño con estas imágenes que hablen sobre el color. Así que las imprimí en hoja de fotografía para poderlas realizar y que el brillo quede mucho mejor. Pero pueden imprimir en cualquier tipo de hoja para poderlas hacer. Las podemos dibujar también si no contamos con una impresora cerca en casa. ¿Sí? Entonces no hay inconveniente. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya tengo grabada una primera, la M. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Colocamos esta parte así sobre ella y vamos a utilizar la cinta. Con la cinta, entonces vamos a colocar en ese pedazo, vamos a cortar un pedazo aquí de cinta, esa no nos sirve, y vamos a pedir que nos sostengan un momento aquí abajo. Entonces vamos a sostener un momento ahí. ¿Para qué? Para poder hacer eso. Colocar la cinta sobre el acetato de esta manera. Que no se nos vaya a pegar a la superficie de abajo como se me pegó, porque si no va a ser más complejo. La levantamos de la superficie y recortamos entonces a este lado, bien al borde. Recortamos aquí, quitamos la cinta y recortamos igual a este lado. Cuando detengamos esta parte así, lo que vamos a doblar es la cinta hacia atrás para que nos quede entonces así. Y que nos quede pegado el acetato sobre la cinta. Así nos debe quedar. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a correr esta parte. Después vamos a necesitar un marcador, en este caso tengo este, con una punta muy fina para poder hacer el trazo. Voy a hacer la primera parte así y luego lo vamos a hacer en cámara rápida para que se lo pueda ver. Debemos calcar con mucho cuidado, es calcar, solamente es calcar. Pero con mucho cuidado vamos entonces a hacer ese proceso. Calcamos todas las letras, todo lo que hay dentro lo debemos calcar. Debemos también tener cuidado con algo, y es que no vayamos a pasar ni los dedos ni la mano sobre lo que estamos haciendo, porque mientras que seca va a ser un poco complejo. La parte dice nos va a manchar. ¿Cómo vieron que se me había manchado esta por este borde? ¿Sí? A esta no le debemos dejar nada de bordes porque es lo que nos va a mostrar. Entonces nos queda de esa manera. Las letras amarillas de mamá y nos quedan entonces así. Para poderlo entonces tener. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcar entonces todo, pero lo voy a hacer en cámara rápida para poder dar mayor velocidad al video. Bueno, luego de haber entonces realizado todo, nos debe quedar de esa manera. Todo el diseño debe quedar entonces coloreado así, o más bien diseñado de esta forma, con la parte del micropunta como se dieron cuenta, o con el marcador negro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos dos paleticas, las vamos a pegar una con la otra para que nos queden más firmes, para poder entonces realizar lo siguiente. Pegamos esto, le aplicamos buen pegamento, como les dije, debemos tener en cuenta es que no se nos vaya a manchar lo que estamos trabajando abajo. Vamos a colocar mejor una hoja blanca. Bueno, después de pegarlo, vamos a necesitar una hoja blanca de bloc, ¿sí? Así como la que puse acá abajo. Una hoja blanca para poder realizar lo siguiente. Tomamos y pegamos entonces esta. Le aplicamos pegamento igual.
a esta parte y tomamos esta y por detrás la vamos a pegar. Miramos que quede prácticamente en el centro para poderla sacar, que nos quede ahí, esta parte, ¿sí? Después de eso, vamos a necesitar entonces la hoja blanca. Como les dije, una hoja igual a esta. En este caso ya la tengo aquí cortada. ¿Cómo la corté? ¿O de qué tamaño la corté? Necesitamos cortarla, que nos quede igual de grande al marco, pero solamente vamos a llegar hasta aquí, hasta la parte de arriba. O sea, vamos a llegar hasta acá, hasta donde nos da el borde del marco. ¿Cuánto nos queda entonces la hoja? Nos queda de los 18 centímetros que mide el marco de ancho, pero hacia abajo entonces nos va a quedar de 21 centímetros, ¿sí? Perdón, 20 centímetros y medio, de 20 centímetros y medio, para que nos dé la proporción de esto. ¿Qué hacemos entonces ahora? Colocamos esto a un ladito, eso a un ladito y volvemos a colocar esta hoja para que no se nos vaya a manchar el diseño. Debemos tener en cuenta con las gordas que se nos caen, se nos cayó la regla, para que nos quede entonces ahí. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a utilizar el pegamento para poder aplicar entonces de esta manera. Vamos a aplicarle pegamento en la parte de abajo y en la parte de un lado, de esta forma, así, y la volteamos por esta otra parte y luego le aplicamos por ese lado también igual pegamento, así. No vamos a aplicarle hasta donde está el acetato, porque si no se nos dañan las figuras. ¿De qué vamos a hacer después? Colocamos la hoja, que nos quede ahí, y hacemos presión. Limpiamos que no nos vaya a pegar en ninguna parte después en este lado, para que no nos vaya a quedar la figura encruzada ahí. Aquí se alcanzó a pasar un poco, mira, pero se nos pasó para la hoja de abajo. ¿Listo? Entonces lo hacemos de esta forma. Colocamos ahí y volvemos entonces a aplicar el pegamento, pero ese lo vamos a aplicar en el borde desde arriba por toda esta parte. Y lo mismo a este lado. Y abajo igual. ¿Para qué es ese? Para el sobre. Entonces, aquí colocamos la cartulina naranja que teníamos ahí. La colocamos bien en todo el diseño donde lo tenemos. Hacemos presión y nos debe quedar entonces así. Miramos que no nos van a quedar esos bordes. Empezamos a arreglarla. Que nos quede bien dentro la figura. Que no nos vaya a quedar ningún borde de esos bordes blancos. ¿Sí? No nos deben quedar esos bordes ahí. Si nos quedan, entonces lo que vamos a hacer es sencillo. Bueno, y aquí igual el acetato. Si se nos llegó a medio a manchar un poco, esperamos que se seque tantito el pegamento y con un trapito lo limpiamos para que no se nos vaya a manchar. Porque el acetato debe quedar completamente limpio. Hacemos buena presión para que quede pegado y firme las dos partes. Como les dije, quitamos los bordes que de pronto sobran por ahí. Para que el diseño quede lo más perfecto posible. Todo eso lo quitamos de ahí. Todos los pedazos bordes. De los bordes que nos quedan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí ya prácticamente quedó la tarjeta. Aquí entonces introducimos la parte de color por detrás de la hoja blanca que acabamos de colocar para que no se nos vea. Y el acetato por la parte de arriba de la hoja blanca para que quede entonces así. Y la introducimos
para que ella nos dé este diseño hasta ahí. Ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a decorar. ¿Cómo la decoramos? La creatividad ya es suya y la podemos decorar como cada uno queramos. Ahí ya empieza a darnos la sensación de lo que queremos, que es que nos dé el color y nos cambie de color. Sí, pero vamos entonces a decorarla a ver cómo nos va quedando. Bueno, después de haberla decorado, entonces nos quedó de esa manera. ¿Con qué la decoramos? Lo hicimos con esos marcadores que tienen su tinta metalizada, un marcador metálico. Y utilizamos también esos que están ahí. Con esos marcadores hicimos las florecitas y todo lo que está acá. Con el color blanco que aparece, lo hicimos con un corrector para poder hacer los corazoncitos. ¿Sí? Así nos quedó decorada y así nos quedó la parte de la tarjeta. La tarjeta, recuerden que cambia entonces de color, pero porque tiene la siguiente parte. ¿Sí? ¿Cómo la debemos colocar? La parte de color debe ir atrás de esa forma. Y el acetato entonces debe ir por delante de la hoja blanca que pusimos entonces. Y debe quedarnos así. Mamá, tú llenas mi vida de color. Cada vez que entonces la vayamos a hacer salir, la tarjeta nos cambiará de color. Tendremos esa tarjeta creativa para poder darle un detalle bonito a mamá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Con esto entonces terminamos la decoración de la tarjeta y con las flores con chelines. ¿Sí? Esa debe ir acá para poder entonces que nos quede diseñado ese florerito. ¿Cómo vamos a hacer el florero? El florero vamos a necesitar un tubo de papel aluminio como este. ¿Sí? El tubo de papel aluminio. Lo recortamos a 8 centímetros, que es lo que nos mide este pedazo. Entonces, 8 centímetros. Lo forré con pomi color escarcha para que pueda entonces realizar la decoración de esto. Y las florecitas, pues entonces las colocamos ahí. Vamos a sacar entonces cómo se hacen las flores. Necesitamos dos líneas de un color, del color que se desee, uno verde, y con este amarillo nos alcanza para unas 5 o 6 flores, con esta parte del amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Entonces, lo primero que hacemos es una X en esa parte para poder sacar el diseño. Sacamos una X así y lo que hacemos es entorcharlo de esta manera. Lo vamos a hacer bien apretado en esa parte, nos queda así, para que no se zafe. Ese pedacito lo volteamos hacia este lado, para que nos quede entonces de esta forma. Nos queden los dos chelines entonces pegados. Después de eso vamos a utilizar el mismo marcador que utilicé para pasarla. Vamos a dejar aquí unos 4 o 5 dedos de la parte del chelín y empiezo entonces a hacer lo siguiente, a envolverla ahí. Vamos a darle 8 vueltas para que nos quede la flor de 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejamos que ella se suelte un poco, no la vamos a apretar tanto, sino que vamos a dejar que se suelte un poco, de esta manera. Aquí le vamos a quitar un pedacito de lo que nos sobró, de lo que apretamos ahí, con las tijeras, para que no nos quede tan fuera ese trozo. Está ahí, contamos nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos falta 1, y hacemos entonces el octavo. Lo colocamos aquí, unimos la flor de esa manera, este con este pétalo que nos quedó acá, o los dos trozos que nos quedaron, pues los vamos a hacer que se unan, así, de esta manera. Nos quedó así. Después de eso, entonces sacamos esta parte y nos viene quedando de esa forma.
Este largo lo vamos a entrar por el círculo, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Está así, lo tomamos por acá y lo introducimos de esta manera para que nos salga en esta parte del pétalo de aquí. Tomamos todos, cerramos y apretamos. Luego, este que nos quedó, lo apretamos junto con esta para que nos quede así. Entonces separamos todos los pétalos. Que nos quede de esta manera. Ahí ya nos empieza a quedar la forma de la flor. Así. ¿Qué hago? Simplemente aprieto el primer pétalo, lo volteo. Aprieto el segundo, lo volteo. Y así sucesivamente voy apretando cada uno de los 8 pétalos que tenemos entonces ahí. Para poder sacar cada uno de esos 8 pétalos. Listo, entonces nos queda así. Y nos quedó entonces separada de esta manera. ¿Qué hacemos? Buscamos que este palito nos llegue al centro de la flor, así, para que nos quede de esa forma. Empezamos a arreglarla para que nos quede entonces la flor con la forma de los pétalos. Y nos debe ir quedando entonces de esta manera. ¿Sí? Hacemos presión en el centro para que ella empiece a tomar esta forma. Y nos quede entonces así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cogemos el chelín dorado o amarillo si usted tiene en la casa y damos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, como si estuviéramos haciendo un caracol. Tomamos la tijera, cortamos ahí y nos ayudamos de un poco de silicona para que no esté muy caliente, porque si no nos vamos a quemar. La colocamos en esta parte, quitamos los excesos de la silicona que quedan por ahí, los hilos, y hacemos lo mismo entonces a este lado. Aplicamos un poco de silicona ahí y tomo el verde para colocarlo en esta parte. De esa manera entonces nos queda el verde puesto ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente sostenemos y empezamos a hacer que ella se vaya enrollando en la otro trozo de chelín o limpiapipas que nos quedó ahí. ¿Sí? Si queremos, pues no apretamos tanto para que no se nos vea como tan apretada la parte del tallo de la flor. Cuando lleguemos a cierto lado vamos a hacer unas hojas. Entonces las hojitas las colocamos y las hacemos de la siguiente manera. Y se nos estaba corriendo porque le hice presión y se nos corrió el pétalo un poco, perdón, el centro de la flor un poco. Pero bueno, la parte de la flor hago esto. Tengo el chelín, simplemente lo llevo así, de esa manera, y lo cierro. Y empiezo a darle vueltas para que cierre. Hacemos otro en el mismo lado. Doblo el chelín, aprieto y cierro de esa forma. Miramos si puede ser del mismo tamaño la hoja, ¿sí? Si nos queda del mismo tamaño, y cruzamos para que no se nos alcance a ver, digamos, ningún pedazo del naranja, y seguimos dándole vuelta de esta manera. Entonces realizamos esto acá. Si nos llegó a quedar un trozo aquí de naranja, pues no importa porque va dentro del florero, ¿sí? Entonces nos debe quedar así. Y ahí colocamos entonces la otra florecita para poder decorar nuestro florero. Luego de eso vamos a utilizar un trozo de lo que nos quedó para poder marcar la tarjeta y que nos quede así. ¿Dónde la colocamos? La colocamos con una de las flores. Vamos a sacar esta otra vez y la colocamos por aquí.
para que nos ayude entonces el chelín y no nos vaya a separar la florecita de la tarjetica. Colocamos, cerramos todo esto y miramos entonces que nos quede la tarjetica ahí. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un dulce también, pero el dulcecito lo vamos a colocar a este lado, ¿sí? Para que nos quede el diseño ahí puesto. El dulce lo podemos pegar o lo podemos dejar suelto. La parte de pegarlo es que cuando lo despeguemos se nos va a dañar. Entonces mejor pues lo dejamos de esa manera o lo amarramos igual con una parte del hilo dorado para que nos quede ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a enseñar a hacer el moñito. Tengo esa florecita que me sobró de otra decoración que estábamos haciendo. Así que cortamos y dejamos un trozo así, de esta forma, rectangular. El tamaño no importa porque es del tamaño que ustedes quieran, pero si quieren ver cuánto que tiene este, tiene 7 centímetros por 2 centímetros. ¿Qué hago? Solamente lo que hago es doblar a este lado, me ayudo de la silicona un poco, de esta forma, cierro, que las dos partes me queden iguales, de esta manera, tomo las tijeras y voy a cortar en forma de triángulo hacia adentro, hacia acá y luego hacia afuera. Corto estos dos trozos. Luego hago lo mismo, corto acá y corto aquí. Y así pues me queda entonces la parte del moñito para poder hacer la decoración ahí. Con lo que me quedó, pues entonces hago las dos paticas. De esta forma. Para igual colocarlo entonces ahí. Tomamos esta parte, le vuelvo a aplicar un poco de silicona atrás y colocamos las paticas del moñito de esta manera. Así entonces me queda el moño y lo coloco pues donde cada uno desee. Y voy a colocárselo aquí en la bomboneta para que me quede otro moño ahí en esta parte. Coloco ahí y lo vamos a colocar en esta parte, pues para que la bomboneta también me quede entonces decorada de esta forma. Así entonces terminamos con el diseño para nuestra mamá. Un diseño económico que podemos entonces tener para poder darle un detalle a nuestras mamitas. Espero les haya gustado, puedan hacerlo y recuerden, mamá es la única que llena nuestra vida de color. ¿Sí? Todos pasan, pero mamá siempre va a estar ahí igual que papá, ¿no? Los dos son los que están siempre a nuestro lado. Así que espero lo hayan podido seguir los pasos y realizarles. A cada uno de ustedes les deseo éxitos en este proceso y que puedan entonces diseñar la tarjeta para cada una de sus mamitas. Que ellas cambien nuestra vida y nos den el proceso de llevarnos a una vida llena de color por su amor y porque siempre están para nosotros. Así que respétala, ámala, abrázala y no importa qué día sea, todos los días son especiales para ellas, porque todos los días ellas nos llenan nuestro mundo de color. Así que un fuerte abrazo, cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.